¿Qué tal? ¿Cómo le va? Es un gusto saludarlos en la espuma de los días. Hoy tenemos una invitada bien especial que vamos a conocer a través de esta cápsula. ¿Qué significa ser elegido, ser amado sin condiciones, pertenecer incluso cuando creíste que no había un lugar para ti? La reconocida autora e ilustradora guatemalteca Aisha de López nos presenta su más reciente libro, Te quiero para siempre, un cuento para niños, pero también para adultos que siguen sanando. Una historia sobre adopción, pero en realidad sobre identidad, pertenencia y gracia. Con palabras sencillas y verdades poderosas, Aisha nos lleva a través de la vida de Mefiboset, un personaje bíblico poco conocido, con una historia rota, olvidada, hasta que un día fue invitado a la mesa del rey. Este libro no solo narra un cuento, abre conversaciones, sana heridas y nos recuerda que el amor verdadero no se gana, se recibe, porque la adopción no es un plan B, es una imagen del plan perfecto de Dios. Así que si alguna vez te sentiste lejos, no visto o fuera de lugar, este... Querida Aisha, qué hermosura de libro. ¿Cómo estás? Gracias, feliz de estar contigo ahora aquí también. Estuvimos juntas hace poco acá en Antigua Guatemala en un evento de familias por adopción y de verdad que fue un realce tenerte y le damos gracias a Dios, de verdad. Fíjate que compré este libro allá en Antigua, de hecho está dedicado para Obed y le pones Eres amado para siempre, Aisha. Pero ¿sabes qué? Lo compré y digo, ay, qué bonito, y se lo voy a leer a mi hijo. Y ahora que me hablaron para proponerme esta entrevista, que de todos modos la íbamos a hacer, no lo había leído. Y cuando lo leí, me conmoví demasiado porque no le había dado este sentido de te quiero para siempre. Y dije, híjole, es que habrá alguien que sienta que no es amado o que pueda perder el amor de alguien. O entonces le agarré otro sentido a este título, en verdad, y estaba hojeando las hojas y la verdad es que se me salían las lágrimas porque digo, ¿cómo hacer sentir a alguien que alguien nos ama para siempre, seamos como seamos y pase lo que pase? Ujú, ujú. Ay, me alegra muchísimo cuando los papás realmente se meten a las historias, leen el libro para primero ellos conmoverse con las historias que Dios tiene para los niños, que en realidad es para todos. C.S. Lewis decía que un buen libro para niños, una buena historia, no es ni siquiera buena para niños, sino es buena para un adulto. Y en realidad se desprende pues de las páginas de la Biblia. Y el Señor es muy intencional en todas las historias que narra, en todas las historias que nos despliega. Y esta es una historia particularmente conmovedora por los elementos que conjuga y que despliega allí. Y ves muy claro el patrón del gran poder con la gran vulnerabilidad, los extremos. Entonces, no es solamente para nosotros como mamás adoptivas, no es una cuestión que se mira de lejos, sino que de cualquier manera te jala porque hemos tomado parte en esa historia de una manera muy especial. Y entonces me alegra saber que ya lo empezaste a disfrutar tú. Sí, ya lo disfruté. Y fíjate, dije, ay, ¿cómo nada más me traje un libro? Porque este libro voy a conseguir otros, porque se lo voy a regalar a mis sobrinas, a Aranza y a Tete. Tete tiene la edad de Obed y Aranza es un poquito más grande, pero justo empieza ahí con unas primitas que están con la tía y me da risa cómo pones aquí que dice, algo de la hermana grande. Dice, no preguntes eso, dijo, corrigiéndola como suele hacer las hermanas mayores. Y ahí sí va a oír mi hermana y va a decir, sí es cierto. Y porque a veces es secreto de, ¿y por qué no está, nunca vimos, por ejemplo, ¿no? Te vimos con pancita, ¿no? O Ujú. por qué, este,
alguien llegó cuando ya tenía 4 años o 5 años, o por qué no hay fotos de cuando está recién nacido cierta persona, ¿no? Y a veces esto se convierte como en un tabú. La hermanita, aún siendo niña, le tapa la boquita a la otra hermana y la tía dice, momento, momento, qué bueno que preguntan. Sí. ¿Por qué lo hiciste así, Aisha? Fíjate que cuando usas voces infantiles aún en personajes, te da más licencia para ser, entre comillas, imprudente. Cuando uno escucha a los niños sin filtro y a los niños no con malicia, porque yo no quiero que se entienda que el personaje, esta nenita pequeña, que Ari, se malinterprete como una niña malvada, para nada. Es una niña normal, curiosa, que ama a su prima y está preguntando algo, un hecho, y la reacción de los adultos tiene que ir acorde a la pregunta y también marca la pauta de cómo se va a sobrellevar esa realidad en la familia, fíjate. Y lo hice así porque en realidad pasó. Fue una situación en donde yo tengo fotos por todos lados. Si ves aquí este desastrito que tengo aquí, me encanta tener cosas visuales por todos lados. Y me encanta tener fotos de los niños de nuestra familia en la cocina. Y entonces en la refri yo tenía una foto que de hecho era de mi otra hija, pero la pregunta fue esa, ¿dónde estaba ella ahí? ¿Verdad? La caché, decimos en Guatemala, viendo la foto como muy detenidamente y se le salió del corazón así como, espérate, ese lugar yo nunca lo he visitado, ¿dónde estaba? Y dio pie para esta conversación. Y yo metí el elemento de la hermana grande porque es como muy típico y es cómico. Y sí, y estas son mis sobrinas. Y mi sobrina mayor, Ciarita, es dulce, prudente y es la clásica cuidadora, ya sabes, y que está velando por la hermanita salida chiquita, que es chistosa y que es ocurrente y que es explosiva. Y entonces en ese marco también da la pauta para empezar una historia que nos va a llevar a profundidades de vulnerabilidad y de protección o desprotección y cómo luce el amor de Dios y cosas muy profundas. Se me hizo como un enlace muy natural de cómo iniciar la historia en el libro y fue una manera también de explicarle a mis sobrinas en el momento. Entonces, pues sí, Dios provee situaciones en la vida diaria para que los escritores tengamos ideas y entremos a materias profundas a partir de inocencia, de chispazos inocentes de los niños, ¿verdad? Hay muchas historias de adopción en la Biblia. Eh, Mm, eh, eh, Sin embargo, ¿por qué elegiste a Mefiboset? mm. Fíjate que Lifeway en realidad me hizo ese gran favor. Fue la editorial que tenía en su mente, en su corazón, una serie de libros, ¿verdad? Con mucha intención y uno de los temas que querían abarcar era la adopción de un punto de vista bíblico y fueron ellos los que me comisionaron la historia de Mefiboset, pero a mí ya me había cautivado esa historia hacía mucho tiempo y fue, o sea, un sí inmediato, ¿verdad? Y me encanta porque hoy creo que hay ahora una generación de niños, quiero creer que este libro va a llegar a muchos niños y a muchas familias que van a estar familiarizados con ese nombre y con esa historia y con la conexión explícita a Cristo de una manera que quizás anteriormente no. O creo que generaciones anteriores había una canción muy popular en ciertos lugares del Caribe que habla de Mefiboset, pero habla en términos así como de yo arrebato lo que es mío en el sentido de sí entiendo mi lugar en la mesa del rey, pero se trata más de mí que de la redención de Jesucristo para mi alma eternamente. Entonces es peligroso también el manejo de las historias y me alegró muchísimo poder presentar un libro para niños que es para que ellos entiendan, pero es acerca del evangelio al final. Entonces, sí, para mí es un deleite, de verdad, verlos a los niños hacer las conexiones solitos, entender. Mira, yo he tenido grupos de niños en los cuales hago la lectura, ¿verdad?, del libro en vivo y ver a ellos conectar los puntos cuando yo uso las ilustraciones de referencia y les digo, mira, esa ilustración donde él está
al principio donde el rey, cómo se mira y los niños te responden, ¿verdad? Cómo se ve Mefiboset ahí aterrorizado, ¿verdad? Tiene miedo, tiene vergüenza, te dicen, ok, miren cómo tiene su cuerpo enrollado ahí y miren cómo termina, porque la portada es el final feliz, la portada es el resultado de la adopción en Cristo, ¿verdad? Y les digo, ¿por qué tiene la corona? ¿Quién puede usar la corona de un rey? Y ellos, mira, nadie me ha dicho un disparate, todos me han dicho porque confiaba en el rey, porque el rey se volvió su papá, porque lo querían, porque era libre, en fin. Entonces, ver a los niños hacer esas conexiones es maravilloso, realmente maravilloso, y quiero animar a los papás, a los maestros de escuela dominical, que no subestimen a los niños, porque los niños tienen más capacidad de lo que uno se imagina. Sí, 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 es verdad. Aisha, para aquellos que nos escuchan y no han leído la Biblia, y para que nos digas va a decir, ¿de qué están hablando? ¿Qué es eso de Mefiboset? Pues hablamos luego de María y de José y de Dios y de Jesús, ¿no? Claro. Sin embargo, hay personajes que están ahí y como tú lo dijiste al principio, que a veces se escuchan poco, y dinos porque yo me quedé como con esta idea del niño, ¿sabes? El niño con el rey David, cuando en realidad en la Biblia, Sí, pues ya era un adulto, ¿no? sí. Y eso, y ya después me pega, porque con una historia de niños está padrísimo que se hable de niños, pero también podemos ser nosotros estos adoptados. Cuéntanos quién es Mefiboset. Sí, bueno, pues gracias Neira por retrocederme un poco, porque es importantísimo. Quizás sí hemos oído del rey David, él es un poco más famosillo. Y el rey David llegó a ser rey después de una serie de circunstancias muy bizarras, muy tremendas. Él empezó siendo el hijo menos favorito, menos importante en su casa, el menos impresionante, el pastorcito de ovejas, y Dios promete que él iba a ser el siguiente rey de Israel, cuando ya había un rey, el rey Saúl. Y David, en efecto, llega al trono después de una serie de desastres de Saúl y de desobediencias y de imprudencias, y en fin. Lo curioso de la historia es que el hijo del rey Saúl, Jonatán, llega a ser mejor amigo de David, pero mejor amigo, que se hacen un pacto, o sea, una promesa, y básicamente dicen, si algo le pasa a alguien, algo te pasa a ti, yo cuidaré de tu familia, y viceversa. Y la historia narra desde que Mefiboset es hallado por David, porque David recuerda la promesa, él ya estando en el trono. Pero si ustedes saben algo de historia y algo de familias reales, saben lo sanguinario que puede ser el tema del linaje. Si viene un descendiente directo de un rey, al que le corresponde es el que está vivo, al primogénito, al varón, ¿verdad? Al hijo o al pariente más cercano de ese rey para ocupar el trono. En este caso, bueno, eliminan a toda la familia de Saúl y queda un sobreviviente que es Mefiboset, que queda lisiado en sus piernas, porque en el momento de la batalla la niñera lo lleva cargado y ella se tropieza y no sé qué, y tienen un accidente y él cae y él queda sin posibilidad de moverse solo, de caminar, de correr, etc. Y estando en el palacio ya él en su reinado, David pregunta a uno de sus sirvientes, ¿queda alguien de la casa de Saúl para que yo le pueda mostrar misericordia? Esa fue su frase. Y se pone a investigar, le dice, sí, hay un hijo de Jonatán que se llama Mefiboset y vive en tal lado, pues vayan a traerlo, le vamos a dar todo lo que era del abuelo, le pertenece a él, le pone una familia entera a trabajar en las tierras, y como bien dices, yo pongo atrás en el libro, hay un recurso para papás donde yo hago aclaraciones. Yo me tomé la libertad creativa de hacer el personaje niño para aumentar la vulnerabilidad de él y para aumentar que los niños puedan hacer clic, relacionarse con el personaje. Pero la Biblia nos dice que ya era un hombre, ¿verdad? Ya era un hombre, y sin embargo era un hombre en total vulnerabilidad. Él no tenía cómo pelear una batalla, cosechar un campo, o sea, era lo más bajo de lo bajo en la sociedad. El asunto es que el rey lo manda a llamar, y para la sorpresa de Mefiboset, quien se sentía como perro muerto, porque eso dice, ¿para qué me mandas a llamar? Yo no valgo más que un perro muerto, y para un judío,
un perro era un animal inmundo, no es como los perros de ahora que le celebran el cumpleaños y toda la cosa, no. Muerto quiere decir doblemente inmundo, o sea, yo no valgo nada, yo soy invisible, ¿por qué me mandaste a llamar? Y David le dice, pues no, de ahora en adelante vas a comer en mi mesa con mis hijos todos los días y vas a vivir en Jerusalén y te van a trabajar tus tierras y estás hecho porque yo te voy a proteger. Y esa es la historia de redención que despliega y apunta hacia una salvación mayor, un rey mayor, un salvador mayor, que en el Nuevo Testamento se cumple en la persona de Jesucristo. Jesucristo es quien viene a buscar a nosotros cuando nosotros hemos caído, cuando nosotros no tenemos la posibilidad de acercarnos por voluntad propia hacia Él. Él se extiende a nosotros y de eso se trata toda la historia de la encarnación, de la Navidad y de la pasión y muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Estas historias del Antiguo Testamento apuntan hacia esa otra gran historia y eso es el resumen de lo que se trata este libro. Entonces los niños aprenden acerca de el poder de Dios, del carácter de Dios en cuanto a su bondad y su majestad y su soberanía y cómo Dios usa el poder para salvar al débil, al desprotegido, al desvalido, ¿verdad? Ahí me das la respuesta de la pregunta que te iba a hacer y la podemos de que, ay, estas dos señoras ya van a empezar a hablar de adopción otra vez. Pero pues yo no conozco a nadie que haya adoptado, yo no está en mis planes. Pero sin embargo, ¿por qué otras personas que no hayan adoptado, no? Y otros niños que tengan su papá y mamá biológicos y todo, sería bueno que leyeran este tipo de historias y en particular. Sí, mira, número uno, porque si está en la Biblia, es bueno para nuestro corazón y nuestra alma. Así de simple. Todos somos como Mefiboset, todos estamos en una situación de vulnerabilidad. Lo que tenemos es una ilusión de control y una ilusión de cierta superioridad que pensamos que nos protege, ¿verdad? Pero la realidad es que delante de Dios nosotros somos como niños desvalidos y necesitamos reconocer que es por su bondad que nosotros tenemos posibilidad a llamarlo Padre. Eso es lo primero. Lo segundo es, mi esperanza es que muchos niños que están siendo adoptados o fueron adoptados, y aún ella, porque en nuestro contexto latinoamericano pasan dos situaciones. Una es, hay adopciones que son escasas aún en nuestro contexto, pero existen, pero no se habla. Pasó, ahora, ese es tu pasado, no hablamos del tema y ya, se acabó, no lo hablamos y hasta incluso mentimos al respecto. O tenemos muchísimas adopciones de otras formas que ni siquiera se reconocen como adopciones. ¿Cuántas familias conocemos en nuestro contexto cuyos papás se fueron a trabajar al norte para tener una mejor vida y se quedan viviendo con la tía, con la abuela, con la vecina? Y decime tú si no es una dinámica básicamente de adopción. Sí. O segundos matrimonios en donde yo traigo los míos, tú traes los tuyos y entonces armamos una familia. Esas dinámicas implican mucho terreno en común con la adopción. Y estos mismos sentimientos de los cuales yo hablo en el libro a través de Mefiboset, donde él dice, me siento así, 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 es lo que experimentan todos los niños que están pasando esas situaciones. Entonces, creo que a veces ni siquiera le llamamos o lo pensamos como vulnerabilidad o adopción en ciertas situaciones que son bastante comunes y que necesitan ser atendidas de una manera particular. Entonces, mi esperanza con este libro es que todos los niños que lean la historia puedan crecer en empatía y tener otra visión de lo que es ser alguien, primero, con una situación extrema de necesidad y segundo, discapacidad. Porque este personaje reúne muchos puntos de vulnerabilidad y entre esos está la discapacidad y el mundo en silla de ruedas es otra estratosfera. Sí. Si has hablado o tienes a alguien que amas que vive en silla de ruedas, sabes lo que implica vivir en un mundo hostil,
a una persona que se necesita desplazar de esa manera. Y mi esperanza también es que los niños hagan preguntas y hagan preguntas en un contexto seguro para que los papás puedan tener esas conversaciones de manera natural para criar niños que vean más allá de su nariz. Eso quisiera yo realmente. Hay una parte que me conmovió muchísimo, ¿no? Cuando vio entrar al mensajero de David y el niño ahí en esta historia, en este cuento, pone que estaba aterrado. ¿Te imaginas? Alguien escondido de no quiero ni que me vean, ¿no? Como lo dijiste, ¿no? La cara pues de tristeza, de miedo, de ya me descubrieron, me van a matar, ¿no? Sí. Sin saber lo que venía. Totalmente, porque digamos, mira, todos estamos viviendo nuestras vidas de acuerdo a un sistema de creencias. Gracias a Dios que Pixar hace su tarea y cuando hacen películas hacen muy bien todo el tema ilustrado, ¿verdad? De lo del sistema de creencias. Si no han visto Intensamente, recomendadas ambas, 1 y 2. Y es la verdad, nosotros vivimos en base a lo que creemos de nosotros, de Dios, del mundo, de los demás. Y estas creencias en Mefiboset le estaban asegurando que él era un perro muerto, que él era inservible, que él era invisible y que si lo venían a buscar era simplemente para terminar el trabajo y exterminar por completo la familia real anterior. Entonces es totalmente contraintuitivo que lo arrolla una ola de gracia, que lo cubre una ola de misericordia que jamás había conocido. Cuando él estaba en el palacio como nieto del rey, pues te podrás imaginar la vida que llevaba, pero porque era su título, era de él, era por ley lo que le correspondía. Ahora lo que se le restituye es plena y completa gracia y misericordia. No había otra explicación, porque este rey tenía el poder para aniquilarlo y hace lo contrario. Le da vida, le da un lugar, le da un nombre, lo sienta en la mesa. Hubiera sido suficiente mandarle un edicto, una carta que dijera, mira, estás absuelto, te vamos a traer tu renta y viví tranquilo ahí donde vivís y nos quedamos en paz. Pero el gesto de David de traerlo a vivir estaba anunciando algo muy elocuentemente y esto es una cuestión sorpresivísima para Mefiboset. Fíjate que también nos hace pensar, Aisha, porque pues yo antes de adoptar, que la adopción me llegó sin pensarlo mucho, no estaba en mis planes, pero sí en los planes de Dios, y yo decía que pues yo no conocía gente que hubiera sido adoptada, ¿no? Y después caigo en cuenta cuando empiezo a platicar con mi papá y que mi papá me dice que alguna vez él me propuso que se adoptaba y que yo me enojé mucho y que le dije que no, que cómo se le ocurría, ¿no? Y me pongo a pensar que el abuelo, un abuelo que amé con locura y me amó con locura y pasamos muchos momentos felices y me grababa y me hacía poemas y tengo escritos de mi abuelo, ¿no? Él no, ni yo llevo la sangre de él, ni él, bueno, no llevo la sangre de él porque finalmente él adoptó a mi papá. Mi papá se queda con la tía y él es el esposo de la tía, ¿no? Y entonces lo amé tanto y me amó tanto y fue unos años que mientras vivió mi abuelo tan maravillosos que yo no sabía que era adoptado y digo, ¿cómo se puede amar a alguien, verdad? Y después, pues tampoco me caía en la cuenta de que tengo una hermana adoptada, es hija de la que fue esposa de mi papá. No, y mi papá la adoptó legalmente en el sentido de poner apellidos, lleva mi apellido y es mi hermana. Y mi papá, o sea, nos enseñó esa parte de que somos hermanos y digo, pues es que yo ya veía normal a mi hermana, no, dentro del sistema familiar, igual que veía normal a mi abuelo. Nunca pensamos en esa palabra. Pero aún si no lo tuviéramos, si la gente que cree en Cristo, que cree en Jesús, pues fuimos adoptados. Sí, sí.
Es explícito en la Biblia, Neira. Ni siquiera es como que estamos colocándole a la fuerza la palabra a la Biblia. O sea, Efesios, Gálatas, Romanos usan la palabra adopción. Una de mis citas favoritas está en Efesios 1 y es: en amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por el puro afecto de su voluntad. Es decir, así empieza esa carta. Eso pone la base del tono de todo lo demás de la carta, y Pablo les llama hijitos míos, etcétera, etcétera, situándolos en esta posición de privilegio únicamente por la intervención de Jesucristo. Entonces somos hijos legítimos. Esa legitimidad llegó a suceder porque Jesús intervino cuando éramos enemigos, igual que Mefiboset. No teníamos lugar en esa mesa. Y este rey bueno intervino, bajó, se puso carne y hueso para poder efectuar entonces esa adopción a nuestro favor. Y es sorprendente, y es sobrenatural, y es muy loco. Y es maravilloso poder anunciarlo, ¿verdad? Y aún, fíjate, que si ni siquiera, si no consideras a Dios, si no eres creyente, si no te interesa la Biblia, como historia es espectacular, porque ves a un rey saliéndose de los parámetros, digamos, esperados, para poder ir en busca de alguien que no correspondía en ese cuadro. Y como mera historia es un pedazo de literatura impresionante en la Biblia. Entonces, siquiera en el sentido solo por la superficie, es una historia digna de que los niños la conozcan, de que las familias la consideren, por simple empatía y por simple conducta humana, ¿verdad? Pues buscamos, metámonos a Amazon, busquemos las redes de Aisha de López, y yo te quiero agradecer que hayas estado con nosotros y espero habrá